Gloria al Señor. Hoy empezamos un estudio que se llama Árboles de Justicia. Está basado en Isaías 61, del 1 al 3. Es un estudio bíblico para dar en el hogar. Y dice, el 61:3 dice, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. El Señor quiere que nosotros, en los símbolos que Él nos enseña, de lo que conocemos, que nosotros seamos el cultivo que el Señor quiere, para que le demos buen fruto. El buen fruto es el buen comportamiento. El mal fruto es el mal comportamiento. El hombre pecador da malos frutos. El hombre santificado da buenos frutos. Aquí vemos un árbol con frutos. Los campesinos siempre esperan que su cultivo les dé buenos frutos. Y dice la palabra, y es un dicho de los campesinos, dice la palabra y es un dicho de los campesinos, que el árbol que no da buen fruto tiene el hacha a la raíz para cortarlo, porque como no da buen fruto se consumen los nutrientes de la tierra y entonces se corta y se pone otro fruto, otro árbol que sí dé fruto. En Isaías 61 del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Entonces, el Espíritu Santo, esa es la promesa que cumplió en Hechos 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y es una herramienta para el servicio. El hombre que le sirve al Señor debe estar lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios morando en uno. Dice, y sobre mí y me ungió, o sea, me dio de su Espíritu y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a predicar el Evangelio, a darle una buena noticia al ser humano de que hay buenas esperanzas al que está abatido, al que está triste, al que anda en estrés, al que anda en problemas. Hay una buena noticia, que Cristo lo salva, Cristo lo quiere ayudar, le quiere dar la paz. A vendar a los quebrantados de corazón. Quebrantado el que está triste, el que está dolido de corazón. Y a vendar es a sanar. Dios quiere sanar al que está afligido de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay gente que usted la ve en la calle, camina por las avenidas, por los parques, pero están presos en delitos, en pecados. No pueden salir, por ejemplo, de la drogadicción. No pueden salir de su vida, digamos, licenciosa. Y entonces, él habla de estos presos, los que están presos espiritualmente. Y el Señor viene a abrirle la cárcel. El diablo no le abre la cárcel al que él metía adentro, pero Jesucristo abre esa cárcel para que ellos sean libres. A proclamar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad es este tiempo que empezó en el año 0, prácticamente, cuando nació Jesucristo, y se inauguró cuando el Señor fue crucificado y resucitó al tercer día, que se llama el tiempo de la gracia. Ya llevamos 2020 años en el tiempo de la gracia, donde Dios nos dio su gracia. Deberíamos ser condenados, pero Él tomó nuestra condena y nos perdonó los pecados. Y tomó nuestra condena en el madero de la cruz y nos hizo libre cuando resucitó de la tumba. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza es el día del juicio final. Mire que él habla de un año para permitir al ser humano que se arrepienta, pero habla que va a venir un día donde él va a juzgar al que no aceptó la palabra de Dios, al que rechazó el llamado del Señor. Y usted dice, no, yo en qué momento rechazé el llamado del Señor. Cuando alguien te predicó en algún momento y tú lo rechazaste, creías que estaba rechazando a ese evangélico, pero estaba rechazando al Espíritu del Señor que estaba sobre ese evangélico. Dice, a consolar a los enlutados. En este momento que hay tanta muerte en todo el mundo, es triste perder una persona,
perder un familiar, y el Señor le da consuelo a esas personas que han perdido un familiar, ya sea por la violencia, ya sea por enfermedades. A dar la orden que a los afligidos de Sión. Sión es el monte donde está Israel, que está fuera de Jerusalén. Dice, se les dio gloria en lugar de ceniza. La ceniza era un acto que ellos hacían, de que se echaban ceniza y se ponían un vestido áspero para hacer como una penitencia por el pecado que habían cometido, porque habían defraudado al Señor. Entonces, eso que era tristeza lo cambió en gloria, en alegría. Y óleo de gozo en lugar de luto. El óleo es el espíritu. Por eso aquí dice, me ungió, me echó el aceite. El aceite, que es el óleo, tipifica al Espíritu Santo. Y dice, nos da espíritu de gozo en lugar de luto, que trae tristeza. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El manto también tipifica el Espíritu Santo. Cuando Elías fue traspuesto, dejó caer su manto sobre Eliseo, y Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que nos dará espíritu de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y cuando las personas cumplen con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 ítems que tiene la palabra, dice, y serán llamados árboles de justicia plantados de Jehová para gloria suya. Isaías 61, del 1 al 3. Entonces, vamos a hacer esos árboles que nos ponemos en las manos del Señor. Así como el agricultor ve que el árbol necesita abono, le echa abono. El agricultor ve que el árbol necesita agua, le echa agua. Así Dios nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida, nos va a guardar, nos va a proveer, nos va a sostener. Y dice que somos árboles de justicia. Cuando somos árboles de justicia, somos hombres que ya no le debemos a la ley de Dios, ni a la ley de los hombres. Dios perdonó nuestros pecados y nuestra justicia nos hace inocentes para la condena. Y plantío de Jehová para gloria suya. Vamos a hacer esas plantas que el Señor va a regar, que el Señor va a podar para que estén bien, que el Señor va a cuidar. Y esas plantas que el Señor va a cuidar, Él las va a cuidar para que les den un buen fruto. Aquí llegamos a una sección que se llama Abramos la Biblia. Dice, lo que usted tiene en sus manos es un verdadero tesoro, es la palabra inspirada por Dios. Esta palabra, que es la Biblia, esta palabra fue inspirada por Dios. Dios se la dictó a diferentes hombres. Y esta palabra es un milagro. Imagina que fue hecha en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo. Esta palabra también fue escrita en muchos países. Se escribió en Egipto, se escribió en Irán, que es la antigua Babilonia, se escribió en Israel, se escribió en Roma, se escribió en Turquía también. En muchos países se escribió. Fue escrita por reyes, pastores, campesinos, profetas, sacerdotes. Un sinnúmero grande de ¿qué? De autores tiene la Biblia. Pescadores también recibieron la Biblia. Un constructor de carpas como fue Pablo, un médico como Lucas. Pero esta palabra, a pesar de que fue escrita en diferentes partes y duró un periodo más o menos de 3000 años, esta palabra concuerda como un solo libro. No tiene una parte que se contradiga, no. Todo va encadenado, todo va encajado y todo concuerda. Si usted coge la literatura de un escritor y usted junta todos los libros, todos hablan de algo diferente, pero no concuerdan. Así sea Gabriel García Márquez, así sea Tolstoy, así sea Dumas, no concuerdan. Y la Biblia consta de dos partes. El Antiguo Testamento, que fue el pacto que el Señor hizo. Testamento es un pacto que el Señor hizo con Israel, donde se le prometió que Dios iba a mandar un Mesías, que la serpiente iba a morderle el calcañar
de la descendencia de la mujer, o sea, que el diablo iba a meterle veneno, pecado a la humanidad, pero que de una mujer iba a nacer. La descendencia de la mujer es alguien que iba a nacer, que iba a pisotear la cabeza del enemigo, y Jesucristo pisoteó la cabeza del diablo allá, en la cruz del Calvario, y al levantarse de la tumba. Y está el Nuevo Testamento, donde se habla la vida de Jesucristo y las enseñanzas que él dejó para la iglesia, donde se habla también la construcción de la iglesia. Dice, la Biblia significa libros y se divide en dos partes. 66 libros en total son los que conforman la Biblia. Aquí, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada divinamente y útil. Toda la escritura se la inspiró Dios a hombres. Dios se la dictó a hombres. Y es útil, o sea que sirve, tiene algo para ayudar a la humanidad y sirve para enseñar al hombre de que la felicidad, el gozo, el bienestar del hombre está en leer la escritura y practicarla. Para redarguir es mostrar el pecado. Cuando yo antes, cuando no era cristiano, uno se metía a cualquier lugar malo donde vendían trago. Como se dice vulgarmente, a cualquier chochal le llamaban en ese tiempo. Pero hoy en día, yo como cristiano, para entrar a un lugar de esos, el Espíritu Santo como que se comunica con uno y lo hace sentir mal, entonces uno no entra, o sea que el Espíritu Santo lo orgulló. El Espíritu Santo nos muestra cuando nos estamos equivocando, cuando vamos a caer en tentación, y hay algo que nos dice, no vaya a hacer eso porque le va a ir mal. Eso es redarguir. Nos corregía el camino que iba para la condena, y al corregir ese camino nos puso a caminar en el camino angosto que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, y ahora vamos para la salvación. Y para instruir en justicia, instruir es enseñar en un sistema que la persona pueda entender cómo es este estudio. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. O sea, que la escritura inspirada por Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos inspira para que todos lleguemos a la perfección, a la altura de un varón perfecto como Cristo Jesús, y enteramente preparado para toda buena obra, preparado para hacer el bien. Ahora vamos a ver el Antiguo Testamento. Consta de 39 libros. Los 39 libros del Antiguo Testamento abarcan 3.600 años de la historia del hombre. Hay 5 libros que son los de la ley o el Pentateuco. El Pentateuco es 5. Y teuco significa recipientes de cuero. Entonces, como los papiros eran un papel que se dañaba así porque era un papel muy primitivo, no se había desarrollado la industria del papel, se metían en esos utensilios de cuero para proteger y que no se deterioraran rápido los papiros. Y esos 5 libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahí se enseña lo que es la creación del mundo, los primeros patriarcas que hubieron, cuando Israel caminó por el desierto, y nos enseñan las leyes que Dios tiene para su pueblo, leyes para servir en el culto al Señor, leyes para la convivencia entre los seres humanos. Están en estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Después vienen los 12 libros de la historia, donde se enseña la historia de Israel, y son Josué, Jueces y Rut.
Josué fue el que repartió la tierra prometida. Jueces fue hombres que el Señor escogió para que guiaran al pueblo, como Gedeón, como Sansón. Y después vienen primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, que son libros que nos enseñan la historia de los reyes de Israel, empezando por Saúl y David. Y después viene Esdras y Nehemías, que nos enseñan cuando Ciro le dio la libertad a los judíos después de 70 años de cautiverio, y ellos vinieron y reconstruyeron Jerusalén, el muro, y reconstruyeron el templo. Y Esther, de una mujer piadosa, son 12 libros de historia. Los poéticos o sapiensales son 5 libros. Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son libros escritos en poesía muy bonitos y que enseñan sabiduría. Hay proverbios, refranes, canciones como los Salmos. Y vienen los 5 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hablan de profecías, hablan de la promesa de que el Señor iba a mandar un Salvador, que Dios se iba a manifestar en carne para salvar a la humanidad. Y vienen los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son libros también que hablan de la profecía y de las llamadas también que Dios le hacía al pueblo para que se volviera del pecado al Señor. Los 5 profetas mayores son mayores porque son libros que tienen más capítulos, y los 12 menores son libros que tienen menos capítulos. En Lucas 4:24 dice: Cristo le dio importancia al Antiguo Testamento. Hay sectas que dicen que el Antiguo Testamento eso ya no sirve, no. Porque el Señor en Lucas 24:24 dice: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Él, después de que resucitó, que ellos no entendían por qué Él había muerto, se encontró con ellos y les reveló lo que había pasado, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Quién es mi Jesús? De lo que está escrito en la ley, estos libros de la ley de Moisés, en los profetas, estos libros de los profetas, y en los salmos, que son estos libros sapiensales y poéticos. Entonces les dijo a ellos: lo que ustedes han leído sobre el Mesías en esos libros del Antiguo Testamento se hizo realidad cuando yo me manifesté como hombre a la humanidad. Dejé el cielo y vine aquí a la tierra, tomé forma de hombre, fui sacrificado y vencí, levantándome de la muerte. Ahora viene el Nuevo Testamento. Los discípulos exclamaron, está en Juan 1:45. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el Hijo de Nazaret. En Juan 1:45 los discípulos están hablando de que ese hombre que llamó a Jesucristo, como nos decía en Lucas 24 anterior, que los profetas escribieron de José, del hijo de José de Nazaret, que es Jesucristo. Son 27 libros del Nuevo Testamento y abarcan aproximadamente 100 años. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, que no lo había dicho, y también tienen unas divisiones. Los 4 evangelios de Jesucristo o la vida de Jesucristo narran la vida de Jesucristo, y son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de ellos narra cómo, desde su punto de vista, cómo ellos observaron al Cristo cuando vivió aquí en la tierra. Después viene el libro de Hechos. Algunos dicen que es de Lucas. El libro de Hechos es de Lucas. Y la fundación de la iglesia. Ahí es donde se muestra cómo Dios fue haciendo crecer la iglesia. Después vienen las 13 epístolas paulinas o cartas a los hermanos,
también que nos dan enseñanzas de sabiduría. Son Romanos, Corintios, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Son cartas también que nos enseñan cómo debemos vivir los humanos, cómo debemos también servir y adorar a Dios. Viene el libro de Hebreos, que algunos dicen que es escritor anónimo, pero otros dicen que su modo literario es parecido al de las cartas de Pablo. Y por eso se llama Paulinas, porque fueron escritas de Pablo. Entonces muchos dicen que este libro debió haber sido escrito por Pablo, porque el estilo literario es muy parecido al de a como escribió Pablo en las cartas paulinas. Después viene el libro de los Hebreos, es también dedicado al pueblo de Israel también, donde nos dan unas enseñanzas muy bonitas también. Y las epístolas generales o cartas a los hermanos también, que dan enseñanzas al pueblo también de la palabra de Dios, nos explican cosas sobre el Mesías, y son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan y Judas. Cada uno de estos escribió estas cartas. Juan, Pedro, Santiago y Judas. Y Apocalipsis o Revelación, el libro de la profecía escrito por Juan, que todos conocemos, que habla de los tiempos finales también. Aquí vamos a hablar de unos símbolos de la palabra de Dios. Dice, la Biblia es el manual de la vida para que vivamos una vida abundante. La Biblia es el manual, así como un televisor o un celular viene con un manual para manejarlo bien, para no estropearlo. La palabra, el que creó los manuales para manejar bien una creación fue el Señor Jesucristo, y este manual es la palabra de Dios, que nos enseña cómo vivir. Dice, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no falla. Por eso en 2 de Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana, que Jesucristo, nazca en nuestros corazones. No contiene error y se puede coger en ella. Muchos que se las pican de sabios han querido mostrar errores en la palabra, pero no la han encontrado, y al contrario, quisieron mostrar que la palabra fallaba, que era mentira, y terminaron fue convertidos ellos también. En Hebreos 4:12 dice, se compara con espada de filo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y eficaz, tiene un provecho para el ser humano. Y es viva porque un Dios que está vivo es el que nos la transmite a nosotros. Y es eficaz porque sirve para hacer el bien de nosotros. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Es más cortante que toda espada, porque si yo estoy predicando la palabra y estoy hablando de fornicación y allá hay un fornicario, a esa persona le está llegando la palabra de Dios. Pero si yo soy sinvergüenza que estoy predicando la palabra y ando de fornicación, a mí se me devuelve esa palabra, y el otro filo también me está cortando a mí también. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, penetra hasta lo más adentro de nosotros, donde el psicólogo no puede llegar, donde usted no puede llegar, dentro de usted esa palabra penetra. Por eso es que muchas veces en las congregaciones esa palabra hace llorar a la gente. En la cárcel he visto hombres matones. En el trabajo que yo hago en la cárcel, es hombres malos. Pero un día llegó la palabra y terminaron en el altar llorando, porque la palabra de Dios los reargulló, los tocó. Y hombres que le preguntan a uno, ¿por qué yo lloro si yo no lloro por nada? Yo soy un hombre. Pero era la palabra de Dios que estaba haciendo efecto en ellos. Dice, y penetras hasta partir las coyunturas, los suetos, hasta lo más adentro de nosotros penetra la palabra. Y discierne, descifra
y entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas personas han pensado suicidarse. Y en el momento que ellos van a tomar la decisión, llegó un evangelista y le habló. Es porque Dios discernió que esa persona se iba a suicidar y mandó a un evangelista, a un hijo de Dios, para que le hablara y ese hombre no se suicidara. Y ese hombre no se suicidó, sino que se convirtió. Y a pesar de que sentía que las puertas estaban cerradas para él en todo, Dios le abrió puertas y hoy sirven al Señor. La palabra de Dios es fuego purificador y también martillo. Está en fuego purificador y también martillo. Está en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. La palabra de Dios es fuego porque el fuego purifica. Cuando a usted se golpea, a usted le ponen paños de agua. El oro es purificado por fuego. Se derrite el oro y se discierne y en ese colador van quedando las piedritas, las cosas, quema los palitos que vienen ahí, las ramitas y todas las cosas, y abajo cae el oro puro. Entonces por eso dice el Señor que nosotros somos purificados como oro. Y es como martillo que quebranta la piedra. Cuando a uno le empiezan a... Cuando a uno le llevan la palabra y uno tiene un corazón duro de piedra y uno se resiste a la palabra y esa palabra le golpea a uno y vuelve otra vez esa persona y nos habla la palabra y vuelve y golpea. Después a los días vuelve otra vez una tercera vez hasta que así sucesivamente tanto martillar esa palabra en nuestro corazón de piedra lo va ablandando y lo vuelve un corazón de carne donde puede habitar el Espíritu Santo de Dios. Es pan para el alma hambrienta. En Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me alimento por la boca. Pero cuando usted va a alimentar su alma, usted la alimenta por el oído. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír la bendita y santa palabra del Señor. Y yo también veo que viene por los ojos también, porque se alimenta por los ojos cuando estamos leyendo la Biblia también. Entonces, la palabra de Dios es la que fortalece nuestra alma. Esas almas desnutridas en pecado, en maldad, en fornicaciones, adulterios, brujerías, hechicerías, borracheras, contiendas, vicios que son desnutridas cuando esa persona recibe la palabra de Dios con gozo y aprende a vivir esa palabra, su alma se le fortalece. Lo único para fortalecer el alma no son las vitaminas de la A a la Z, no, es la bendita y santa palabra de Dios. Dice, y es como la lluvia que desciende del cielo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá a puntos suspensivos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La lluvia viene y moja la tierra. Uno mira allá en el Serengeti ese desierto y apenas cae el agua, ese desierto florece y se llena de pastos, de flores y estas cosas, porque es el propósito del agua, hacer que las plantas germinen. Y la palabra es como lluvia que cae sobre el desierto de nuestras vidas y la hace florecer en bendición, en arrepentimiento y en agradecimiento a Dios. Y es un espejo que nos declara lo que somos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Entonces, en la palabra nosotros nos reflejamos. Si yo ando en adulterios, si yo ando en drogadicción, si yo ando en mentiras, en robos, y la palabra dice que los mentirosos, los ladrones no heredarán el reino de Dios, yo me estoy reflejando ahí. ¿Y qué es lo que me está mostrando el Señor? Que yo en ese término no voy a heredar el reino de Dios. Entonces, como cuando yo me asomo o usted se asoma al espejo y usted se ve que usted está despeinado, entonces usted se unta agua, se unta gel y usted se arregla el peinado. Que no, que me levanté por la mañana y tengo los ojos llenos de lagañas, me lavo la cara con jabón y agua y
cambia mi semblante, me hago mejor presentable ante la sociedad. Así también hace la palabra de Dios. Cuando dice que el hombre arrepentido está agradando a Dios, y yo soy un hombre arrepentido, ahí estoy reflejándome. Y cuando dice que el hombre arrepentido está caminando en el camino de la salvación, ahí me estoy reflejando yo también. Entonces, esta es la primera clase de la palabra y la introducción al estudio para que las personas puedan proceder al bautismo. Entonces, yo te estoy invitando a que estudies y analices este video que acabamos de hacer para que tú empieces a entender el plan que Dios tiene para tu vida. Dios no quiere que tú estés sufriendo, Dios no quiere que tú estés en pérdida, en derrota. Dios quiere que usted esté en alegría, en paz, en gozo, en victoria y esté caminando por el camino de la salvación, recibiendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador.